Estamos todavía tratando de colocar un fundamento para nuestro estudio de la vida y el ministerio de Pablo. Yo tengo aquí el gráfico de nuestro estudio, que eso es lo que vamos a desarrollar en el transcurso de todo lo que quiero hacer en estos videos. Y usted puede ver que se basa en una línea de tiempo. Es por eso que estoy diciendo que este estudio es la línea de tiempo de la vida y el ministerio de Pablo, de la revelación que Dios le dio y qué es lo que implica, qué implicaba, qué implica para nosotros hoy en día y qué implica para nuestro estudio de la Biblia. ¿Ok? Entonces, para como acercarnos a este estudio, que es medio extenso, quisiera como marcar la cancha, establecer las reglas y ser honesto y decirles lo que yo tengo en mente de cómo vamos a acercarnos a este estudio. Entonces estamos tomando unos videos aquí al principio para dar una introducción. Y yo sé que para muchos es un repaso, para otros no. Es siempre, pero siempre importante recordarnos de los principios, de los contextos, de los conceptos que utilizamos para entender la Biblia, para estudiar la Biblia. Y yo soy uno que a mí me gustan los métodos, a mí me gusta la estructura, yo respondo bien a esto, aprendo bien con mucha estructura. Entonces, por eso estoy compartiendo con ustedes cómo pienso yo, cómo es que yo entiendo este proceso del aprendizaje de la palabra de Dios y lo que hemos venido viendo en esos videos, en esta introducción, es más o menos lo que yo llamo el ciclo de aprendizaje. Vimos mucho en cuanto a los primeros tres pasos. En cuanto a nuestras presuposiciones, damos por sentado que Dios existe, que Dios es el creador, o sea, el Dios de la Biblia, y que se ha revelado de una manera autoritativa. Es que Dios se ha revelado con autoridad. ¿Cómo? Por medio de la escritura. Obviamente tenemos una revelación general de Dios en la creación, también una revelación general y personal por la conciencia de uno, pero eso solo nos deja como patinando, como dicen. Lo que necesitamos es una revelación específica y Dios quiso revelarse a los hombres. Entonces se comunicó por medio de los idiomas. Y en nuestro caso, obviamente, es el idioma español. Entonces, cuando Dios nos habla y hemos visto que su palabra escrita es como Dios hablándonos, es lo que quiere decir inspirado, es como soplado por Dios. Entonces son palabras sopladas son como las palabras que yo estoy hablando hoy. Es como que formando las palabras por medio del aire comprimido y con la boca y así. Eso es como Dios dice que así es la escritura. La escritura es inspirada. ¿Por qué? Porque leer la escritura es como escuchar la voz como Dios estuviera sentado frente a usted. Y esto entonces influencia sobre nuestra hermenéutica. Hermenéutica se refiere a cómo entendemos la Biblia, cómo vamos a interpretar la Biblia alegóricamente, figurativamente. No, normalmente tal como cualquier otra persona nos habla, porque Dios nos está hablando por medio de la escritura. Entonces no tenemos derecho de tergiversar las palabras de Dios y torcer lo que Él está diciéndonos. Entonces esto nos lleva a influencia sobre nuestro método de estudio bíblico. Porque si aceptamos estas presuposiciones y seguimos la hermenéutica normal, tenemos que empezar nuestro estudio con la observación, con esta pregunta de, ok, entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En esto, pues, nos ayuda la observación. Luego viene la interpretación, correlación, comparando la escritura con la escritura en nuestros estudios con los estudios de otros. Y luego llegamos a la aplicación, que eso fue el último video. Si no estoy mal, pasé un tiempito hablando acerca de la importancia de la palabra de Dios en nuestras vidas, porque es el instrumento en las manos del Espíritu para conformarnos a la imagen de Cristo, para perfeccionarnos y hacernos preparados para toda buena obra, la buena obra del ministerio, el ministerio que edifica el cuerpo de Cristo, que son las buenas obras que Dios ordenó de tiempo antes para que anduviéramos en ellas. Entonces, muy importante nuestro estudio de la Biblia. Si tergiversamos la palabra en el primer paso con una hermenéutica alegórica, vamos a llegar a una conclusión y a una aplicación muy
diferente de la que llegamos a si interpretamos la Biblia normalmente. Entonces, vamos a ver esto en el contexto del estudio. Obviamente, en todo esto va a haber mucho de lo que debemos observar. Vamos a tener mucha oportunidad de aplicar este método de estudio bíblico y voy a simplemente compartir con ustedes cómo estudio la Biblia. Este es simplemente un estudio que yo saqué para para mi propia edificación. Entonces, es que va a ver cómo funciona el cerebro de gringo. Okay, no hemos pasado mucho tiempo con este asunto. Okay, este asunto del sistema de teología y de esto quiero hablar hoy. Quisiera hablar de eso, del sistema de teología y para hacerlo, pues simplemente quisiera empezar diciendo y recordarles que nuestra herramienta más práctica para el aprendizaje de la Biblia, ¿okay? Si estamos queriendo estudiar la Biblia a fondo o solo un poco, o lo que sea, es la línea de tiempo. Yo le digo, si usted puede empezar a colocar cada pasaje que usted está estudiando en la Biblia, si usted puede empezar en su mente, no tiene que hacerlo en papel con tinta, pero en su mente empezar a colocar los eventos en una línea de tiempo, usted va a ver qué tan fácil es establecer el contexto de cualquier pasaje que está estudiando, porque usted va a decir, estamos leyendo los evangelios, entonces ya se ubica aquí justo antes de la cruz. Y usted sabe, ¿ok? Vea lo que se dice. Entonces si estamos justo antes de la cruz, ¿estamos todavía en cuál testamento? Sí, en el Nuevo Testamento. Entonces, ubicando el pasaje que estamos estudiando en la línea de tiempo, nos ayuda rapidito y sencillamente nos ayuda a establecer el contexto. Y con el contexto establecido, o sea, en dónde escribió en la historia, en dónde escribió el autor lo que Dios le dio para escribir, en dónde está. Estamos aquí, ok, digamos en los evangelios. Esto nos ayuda también a empezar a pensar en el contexto acumulativo. Este es otro concepto que yo he mencionado, que cuando nos ubicamos en una línea de tiempo, hay mucho trasfondo que ya ha pasado. Digamos, si estamos hablando de estudiar un pasaje en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en los evangelios durante la vida de Cristo Jesús, estamos hablando del tiempo justo antes del cambio de testamento aquí, en la cruz de Cristo Jesús. Y esto implica también que tenemos mucho trasfondo. Es que hay mucha historia que sucedió antes. Y Dios quiere que tomemos en cuenta lo que sucedió antes para saber lo que estaba pasando en el presente del autor que escribió la palabra inspirada de Dios, para que sepamos nosotros, viviendo después de la cruz, cómo debemos y cómo podemos aplicar lo que Dios escribió para nosotros. Entonces, línea de tiempo. Yo voy a estar repitiendo esto porque nuestro estudio de la vida y el ministerio de Pablo pues se basa en una línea de tiempo y va a ver qué tan importante es ubicarse bien en la línea de tiempo. Ok, regresando a nuestro ciclo de aprendizaje, regresando a esta idea del sistema de teología. El sistema de teología que queremos no es cualquiera, ok. Y yo digo, es como el primer paso en nuestro estudio bíblico. Si estamos estudiando la Biblia en su totalidad, digamos, queremos descubrir cuál es el sistema bíblico de teología, cuál es el sistema, digamos, de organizar todo el contenido de la Biblia que Dios ha puesto en la misma Biblia. Simplemente tenemos que acercarnos a la Biblia, hacernos la pregunta entonces, ok, ¿cómo es que Dios organiza todo el contenido de la Biblia, todo el conocimiento que está en la Biblia? Observar. Y luego podemos interpretarlo porque, si viene un sistema, si viene cierta estructura, entonces podemos hacer las preguntas de la interpretación de, ¿por qué será que Dios hizo esto? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué implica para nosotros en nuestras vidas, en nuestra aplicación? Montón de cosas que podemos hacer con eso. Pero en primer lugar, les digo, cuando yo
saco estudios o lo que sea, yo me acerco a la Biblia y yo lo que me digo es, ok, ¿qué dice la Biblia? Y cuando estamos hablando de un sistema de teología, yo tengo un montón de libros aquí, ok, y hay varios que los hombres tienen sus sistemas de teología y sus sistemas son invenciones de hombres. Honestamente, um, mucha gente tiene muchas buenas ideas, no podemos decir que no, hay muchas ideas allá que son muy interesantes y muy llamativas, pero cuando estamos hablando de la Biblia, estudiando la Biblia, estamos hablando de la palabra de Dios y honestamente no me interesan mucho mis ideas, tus ideas, las ideas de los hombres, los teólogos. Lo que yo quiero saber es cómo es que Dios organizó la Biblia para que yo pudiera aprenderla como un ser humano, como soy, ¿ok? Entonces, esto implica que el sistema de teología que queremos desarrollar es el sistema bíblico. Y el sistema bíblico, le digo, el sistema bíblico es como siempre he dicho, no es complicado, ¿ok? Hay mucha información, vea. Hay mucha información. Al principio sí, se ve complicado, pero espere, ¿ok? Vamos a ir poco a poco a través de este estudio. Usted va a ver que cuando empezamos con lo sencillo y nos metemos en los detalles, entonces vamos desarrollando esto y no es tan complicado. Al final usted va a ver todo este tazón de espaguetis y usted va a decir, fácil, yo sé, ok, lo que pasa aquí, lo que pasa aquí, lo que quiere decir esto y esto y esto, listo, no es complicado, ok, hay mucho detalle, hay mucha profundidad en la palabra de Dios, pero la palabra en lo que dice es muy clara. Se escribió a nivel de más o menos el quinto grado, ¿ok? Entonces, no es difícil de entender. Ahora, regresando a este asunto, lo que queremos es es definir y describir el sistema bíblico, el sistema autoevidente en la Biblia. Tiene que ser autoevidente, si no, pues será una invención de los hombres. Y siempre tomando en cuenta esta clave. Esto es clave. Un cambio en una de estas cuatro áreas, un cambio en un área afectará todas las demás áreas. Si cambiamos nuestras presuposiciones, digamos que Dios no se ha revelado, la Biblia es simplemente otro libro de los hombres, nuestra hermenéutica cambia porque no tenemos que tomarlo literalmente. Puede ser que está escribiendo una novela y podemos interpretarla tal como nos da la gana. ¿Ok? Y esto influencia en nuestro estudio y el sistema de teología que desarrollamos y ahí sigue. Pero si damos por sentado estas cosas, ¿ok? Y vamos a seguir una hermenéutica normal, simplemente preguntándonos qué dice la Biblia, vamos a ver que hay un sistema, solo uno, un sistema que se revela en la Biblia automáticamente, normalmente, ¿ok? Entonces, quisiera empezar solo con esto, que algunos de ustedes ya han visto esto. Este es uno de los diagramas, ¿ok? Junto con el ciclo de aprendizaje. Si tuviéramos, digamos, todo un estudio de una introducción a la Biblia, digamos, un nuevo convertido dice, ay, yo quiero empezar a leer y aprender la Biblia, y nosotros le decimos, ok, tiene que tomar en cuenta estas como dos o tres cosas y luego adelante con la lectura y todo. Son estas cosas como para decirle, hey, tome por sentado que Dios se ha revelado, que entonces la Biblia normalmente, luego estudio 1, 2, 3, 4, muy sencillo, método de estudio bíblico para ver que el sistema de teología se desarrolla naturalmente. ¿Por qué? Porque tiene que ver con el sistema bíblico, un sistema que está en la misma Biblia. No estamos inventando ninguna cosa y tenemos que empezar con esto. Entonces son conceptos que yo he tratado de poner en papel, con tinta y describirlos con dibujos o gráficos o esquemas, como quiera llamarlos, solo para ayudarme a mí en mis estudios. Yo siempre vuelvo a estas cosas como para ver cómo ubico el pasaje en donde estoy estudiando o cómo ubico el libro que estoy estudiando. Y estas cosas me ayudan. Entonces, se los comparto. Eso es solo así, ¿ok? Solo por esto. Entonces, algunos de ustedes han visto estas cosas y yo sé, si quiere brincar el video, brinque el video, pero para mí a mí me gusta el repaso me ayuda. Cuando leemos la Biblia, como siempre he dicho, cuando leemos la Biblia, aún de una manera superficial, simplemente agarrando la Biblia y leyendo de Génesis a Apocalipsis,
vamos a darnos cuenta de ciertas cosas, que hay divisiones naturales en la Biblia. Okay, obviamente hay divisiones en los libros. Usted dice, no hombre, obviamente hay divisiones entre Génesis y Levítico, hay divisiones entre Mateo y Lucas. Ok, pero si tomamos la Biblia en su totalidad, si tomamos la Biblia como un libro de historia, empezando en el comienzo con la creación y terminando en la eternidad en Apocalipsis 22, del 1 al 5. Si tomamos la Biblia como un libro de historia, hay divisiones en la historia misma, no en los libros. No piense en los libros, vamos a llegar a los libros luego, pero piense en la historia del contenido de la Biblia. Y como he dicho, la división más fácil de ver es la división entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Alguien leyendo la Biblia superficialmente va a ver que en la cruz de Cristo Jesús algo cambió. Dios dice, ya no quiere los sacrificios de los animales, como vemos en el Antiguo Testamento, no quiere el sacrificio de Cristo Jesús, lo que vemos en el Nuevo Testamento. Entonces es una época, es una división, ¿ok? Y yo digo que estas épocas son descriptivas, ¿ok? ¿Por qué descriptivas? Porque se describen por sí solas. Son autoevidentes, como es diferente. Usted leyendo la Biblia ve que la relación con Dios y el hombre es muy diferente antes del pecado, en Génesis 1 y 2, que después del pecado, ¿ok? En Génesis 3, 4, 5 y en adelante. Es muy diferente, hay una división, hay algo marcado. La relación de Dios con Israel cambia radicalmente en el monte Sinaí cuando ellos reciben la ley, cuando Dios entra en un acuerdo con ellos con la ley de Moisés y establece la ley, 613 diferentes leyes que ellos tienen que seguir. La cosa cambió. Entonces, yo digo que en la Biblia estas épocas son descriptivas porque son autoevidentes, ¿ok? Usted puede ver que yo tengo una primera época, paréntesis, porque esta época es un poco diferente de las demás, ¿ok? Y si Dios no viene para arrebatarnos y llevarnos al tribunal de Cristo, ojalá que tengamos tiempo para ver por qué es que digo que esta primera época es diferente, es bastante interesante. Y es autoevidente. Disculpen, es autoevidente. Y luego pues tenemos a Adán y Eva en el huerto y después del huerto y luego con Noé después del diluvio y Abraham cuando Dios empieza a llamar afuera a su familia para formar la nación de Israel. Israel bajo la ley. Y luego la época de la gracia hoy día con nosotros en la iglesia. Y luego el milenio con Cristo Jesús y luego eso nos deja en la eternidad. Entonces son épocas y yo digo que cuando usted está leyendo la Biblia usted simplemente se da cuenta, ¿ok? Que con Adán y Eva en el huerto era diferente que antes del pecado que después del pecado. Algo pasó, viene el diluvio y Dios empieza de nuevo con Noé y las cosas son diferentes. Y con Noé pues termina con la torre de Babel y Dios dice, no, ya voy a trabajar con un hombre y una familia y empezar a desarrollar la familia del linaje de Israel para que llegue a ser una nación, llegan a ser una nación bajo la ley de Moisés. Llegamos a la cruz de Cristo Jesús y obviamente tenemos el rechazo de Israel, rechazando a su Mesías. Entonces Dios lleva el evangelio a nosotros, a los gentiles durante la iglesia. Un día pronto Dios nos arrebata, gran cambio en el plan de Dios y Cristo viene en la segunda venida para establecer su reino en la tierra, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que estamos diciendo. Épocas son descriptivas, muy fáciles de ver en la escritura. Ahora, una pregunta. ¿Cómo es que estas épocas y estas divisiones llegaron a ser tan marcadas? Y cuando nos metemos un poco más en la escritura para hacernos esta pregunta, ¿qué dice la Biblia acerca de estos cambios tan radicales, tan marcados en la escritura? ¿Qué es lo que sucedió para que estas divisiones llegaran a ser tan autoevidentes, tan descriptivas, ¿ok? Y eso es una cuestión de los pactos y las dispensaciones. Ahora, muchos quieren decir que, bueno, de dispensaciones es como una mala palabra para muchos. Y si usted es uno de esos, solo digo, hey,
escucha lo que estoy diciendo y si no está de acuerdo, pues está bien. Pero si es algo que la Biblia dice y si lo observamos en la Escritura, usted debería prestar mucha atención a esto, a pesar de sus prejuicios, ¿ok? Y yo digo que son prejuicios porque usted y yo, todos estamos de acuerdo que hay divisiones en la Escritura, por lo menos una. Ok, por lo menos, si usted no quiere reconocer cualquier otras 8, 9, 10, si usted no quiere reconocer las divisiones, hay una gran división en la Biblia. Usted no está ofreciendo sacrificios de animales. Entonces, esto quiere decir que usted cree en por lo menos dos divisiones, ¿ok? Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Y con esto, yo digo, un testamento es un pacto muy especial porque es un pacto que llega a estar vigente con la muerte del testador, ¿ok? Dos pactos, el antiguo pacto, que es el Antiguo Testamento, el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Entonces, por medio de estos pactos, por medio de esos testamentos, Dios dispensó algo. Muchos confunden este asunto. Es como siempre, cuando no prestamos atención a nuestras palabras, nuestras palabras comunican pensamientos. Y nosotros es que decimos, pero yo sé lo que quiero decir. Sí, pero la persona que está escuchándole no sabe lo que quiere decir porque está usando palabras equivocadas. Cuando hablamos de dispensaciones, una dispensación no es una época. Piense en la definición de una dispensación. Vea, las dispensaciones, porque el gringo sacó el mataburros, el diccionario para buscar qué es una dispensación. Una dispensación es la acción y el efecto de dispensar. Ok, ¿qué es dispensar? Ok, sacando el mataburros y buscando la definición, dispensar es dar, entregar o encargar, es entregar, dispensar. Entonces, yo dispenso algo. Es que um, yo voy a usarlo. O sea, un día de esos yo voy a tener la oportunidad de enseñar esto y yo voy a usarlo. Yo no sé si usted sabe qué es. Vea, yo voy a. Okay, deme chance rapidito. Le muestro lo que estoy lo que estoy pensando. ¿Ha oído de Pez? Yeah, man, Pez, ok, Pez. Esto, no puede verlo. Espere. Pez. ¿Sabe qué es? Este es un dispensador de los dulces Pez. ¿Ok? Entonces usted levanta la cabeza y luego sale el dulce. Y esto es exactamente lo que es una dispensación. Es un dispensador. ¿Me explico? Ok. Es una ilustración del concepto. Pero eso es lo que queremos decir con dispensación. Dios dispensa algo. Y yo quiero decirles que cuando vemos bueno, las épocas autoevidentes, las divisiones grandes, usted dice, ¿no? Bien marcados, autoevidentes, ok, como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, como la ley, Moisés, ahí en Éxodo 19, Dios baja, monte Sinaí, entrega la ley. Usted dice, wow, sí, gran cambio, porque ya empezaron a vivir bajo la ley de Moisés cuando Dios se la entregó a ellos. Ok, listo. Este entrego, digamos, cuando Dios se mete en los asuntos de su creación entre sus criaturas, lo hace con los pactos. Y si nos metemos un poquitico, solo un poquitico, para ver cómo es que cada una de esas épocas autoevidentes empezaron cada uno con un nuevo pacto, con un nuevo acuerdo formal que Dios hizo con los hombres. Como por ejemplo cuando después del diluvio, cuando Noé sale del arca, Dios ahí al final de Génesis 8, al comienzo de Génesis 9, Dios entra en un pacto nuevo con Noé y da el arco iris en señal de ese pacto que él hizo con Noé y dice que eso es un pacto eterno. Eso es
para siempre, sempiterno, dice. Entonces, por medio de los pactos, Dios dispensa una nueva responsabilidad al hombre. ¿Ok? Dios dispensa un acuerdo formal que hace con el hombre. Entonces, tal como las épocas son descriptivas porque son autoevidentes. Estamos simplemente leyendo la Biblia y dándonos cuenta de que hay divisiones como Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, antes de la ley, después de la ley. Los pactos son prescriptivos en el sentido de que prescriben. Son mecanismos legales que Dios usó para dispensar. Y lo que Dios dispensó, como la maquinita, ese juguete de pez, dispensando el dulce, lo que Dios dispensó por medio de los pactos son mayordomías. Entonces, a través de los pactos, lo que Dios hace, y piense en Dios como el dueño de la casa, Él es dueño de la casa porque es hacedor de la casa, es creador de la casa, entonces dueño de la casa. Pero Él ha entregado el manejo de los asuntos de su casa, se lo delegó todo a mayordomos. Entonces los mayordomos somos nosotros, estamos viviendo en la casa de Dios y Dios nos ha dado a nosotros los mayordomos ciertas responsabilidades que hacer. Quiere que hagamos ciertas cosas aquí en su casa. Y con la responsabilidad, como siempre, viene también la autoridad para llevar a cabo la responsabilidad. Todo esto nos viene por medio de los pactos. Los pactos establecen las reglas del juego. Los pactos establecen las reglas de la casa de Dios. Dios, el dueño, entrega las reglas a los mayordomos. Encarga, como dispensar, encarga a los mayordomos de una responsabilidad. También les otorga cierta autoridad para llevar a cabo sus responsabilidades. Y este conjunto de responsabilidad y autoridad es una mayordomía. Entonces los pactos son el mecanismo legal que Dios usó para dispensar mayordomías. Y lo que estamos viendo en cada una de las épocas es el desarrollo de mayordomías. Primero, Adán y Eva. Adán y Eva en el huerto antes del pecado tenían ciertas responsabilidades: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra con autoridad, señorear sobre la tierra, sobre las criaturas y todo. Y ellos, dentro de su mayordomía, fracasaron cuando comieron del árbol prohibido. Dios empieza de nuevo cuando se meten en Génesis 3 con la maldición, que es otro acuerdo formal que Dios hace con los hombres, o sea, un pacto, mecanismo legal para empezar otra mayordomía, encargar al hombre de una responsabilidad y luego darle cierta autoridad para llevarla a cabo. Es exactamente lo que vemos en cada una de estas épocas. Entonces, los pactos prescriptivos son el mecanismo legal que Dios usa para dispensar las mayordomías. Y que en cada época hay mayordomías. Es por eso que pues uno dice, estamos fracasando en cada una de las épocas porque nosotros los hombres somos pecadores, aún siendo perfecto. Adán metió la pata y fracasó en su mayordomía. Entonces uno dice, bueno, si decimos esto, y esto es algo que quisiera desarrollar luego, sacando los pactos y mostrando las dispensaciones y cómo es que Dios establece mayordomías. ¿Qué es lo que Dios está haciendo de Génesis a la eternidad? En toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, ¿qué es lo que Dios está haciendo a través de toda esta historia y la revelación que nos dio en la Escritura? Y lo que Dios está haciendo, está estableciendo su reino. O sea, están llevando a cabo a través de todas estas épocas, a través de los pactos, las dispensaciones, las mayordomías, está llevando a cabo su programa del reino. O sea, es Dios estableciendo su reino en la tierra por medio de un mayordomo, encarga a Adán como el rey mediador, Adán como el mayordomo de la casa de Dios. Dios dice, usted va a dirigir las cosas en mi casa, y yo quiero que usted dirija las cosas así y así, tal como yo le explico. Entonces, Adán, ya con su responsabilidad, la autoridad para llevarla a cabo, ya tiene que
comprobar que si es fiel o infiel en la mayordomía que Dios le dio. Entonces, por medio de cada pacto, en cada época, Dios establece un nuevo mayordomo para llevar a cabo su plan y programa de establecer su reino y extenderlo por toda la eternidad. Obviamente, a mí es como obviamente, los hombres en cada época fracasamos. Fracasamos en lo que Dios nos da que hacer. Adán fracasó en el huerto comiendo del árbol. Luego, después, fracasaron con eso de los hijos de Dios en Génesis 6, que resultó en el diluvio. Y después con la torre de Babel y Abraham ya terminaron en Egipto. Y luego, pues, Israel. Ese es uno y nosotros, híjole, ¿qué podríamos decir de nosotros en nuestra época de la iglesia moderna, la Odisea? Entonces nosotros estamos justo aquí y Dios viene para arrebatarnos. Recuerde, el arrebatamiento no es nada más que el Señor viniendo para arrebatar, para quitar a un mayordomo infiel de su mayordomía y llevarlo a juicio. El juicio que nos toca como mayordomos es el tribunal de Cristo y Dios va a juzgarnos conforme a nuestras obras, no para salvación, sino para nuestra recompensa de herencia. ¿Ok? Entonces, ¿quién será el último mayordomo, el último rey mediador que nunca jamás fracasará? Obviamente es Cristo, ¿ok? Entonces Cristo llega a ser en la segunda venida cuando viene y toma control de todo lo que es la casa de Dios, ¿ok? Toma control a la fuerza de la creación desde el trono de David en Jerusalén y empieza a desarrollar el reino. Entonces esto es lo que vemos en Isaías 9, ok, lea este versículo aquí. Bueno, son dos versículos aquí, 9:6, 9:7. Esta profecía de Cristo Jesús nos muestra lo que, a dónde va Dios con todo este programa del reino, con cada rey mediador, como Adán, como nosotros, cada rey mediador, cada mayordomo, los hombres fracasamos. Okay, pero Dios sigue con el mismo plan. Entonces, Cristo va a cumplir con ese plan. ¿Cuál es el plan? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y dice, lo dilatado de su imperio, el reino, su imperio y la paz no tendrán límite, porque se extenderán para siempre, sin límite. Sobre el trono de David, sobre su reino, disponiéndolo, confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Entonces, esto es exactamente lo que estamos viendo cuando vemos el contenido de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, okay, del comienzo a la eternidad. ¿Qué es lo que Dios está haciendo aquí en su creación? Porque la creación es la casa de Dios y Él ha establecido mayordomos ahí en cada época por medio de los pactos, entregando estipulaciones de los pactos para establecer las leyes de cada época de cómo debemos comportarnos como mayordomos en la casa de Dios con la autoridad del dueño para llevar a cabo nuestra mayordomía. Tenemos todo lo que necesitamos para ser fieles, solo es que en cada época el mayordomo fracasa, ¿ok? Fracasa. No es decir que los individuos no puedan ser fieles. Obviamente, Pablo fue fiel hasta el final, 1 de Timoteo o 2 de Timoteo 4:6. Y también nosotros, aún en la época de apostasía, tenemos la oportunidad de ser fiel a Dios en nuestra mayordomía. Entonces usted dice, entonces, ¿cuál es mi mayordomía? Buena pregunta. Lea los escritos que Pablo, vamos a estudiarlo, que Pablo le escribió. Fíjese en los imperativos y obedezca a lo que Dios le dice. Es así de fácil. Pero Dios está llevando a cabo su plan y programa de establecer su reino y extenderlo para siempre en toda la creación. De esto trata la Biblia. Este es el reino, es más o menos el tema de la Biblia. El protagonista de todo el tema, de toda la Biblia, del contenido de la Biblia,
es Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que va a reinar y cumplir con lo que Dios quiere hacer, Dios Padre. Es Dios el Hijo, ¿ok? Entonces no estamos quitando a Cristo del trono de la Escritura, simplemente estamos definiendo bien lo que tenemos. El tema de la Biblia, el tema del libro que estamos estudiando, es ese conflicto de establecer y extender el reino, y tenemos enemigos que van en contra, el diablo, el mundo y la carne, que no quieren que nosotros establezcamos el reino para extenderlo. Hoy estamos hablando de un reino espiritual, y establecemos el reino espiritual en los corazones de los hombres por medio del evangelismo. ¿Cuánta oposición hay al evangelismo hoy en día, el evangelismo bíblico? Y luego extendemos el reino espiritual hoy por medio de la edificación, para que el reino de Dios llegue a cada área de mi vida y para que yo sea más y más como Cristo y menos como el gringo que soy. ¿Ok? De eso trata la Biblia. Este es el reino, que el programa del reino es el contexto de los dos testamentos. También es el contexto de cada uno de los 66 libros. Y puesto que el tema, este tema, y también los pactos, lo que Dios está haciendo para establecer su reino y extenderlo, sucede a través de la historia que se registró en la Biblia, toda la historia cronológicamente, digamos. Entonces, nuestra práctica, nuestro entendimiento de todo esto tiene que ver con una línea de tiempo. Entonces, regresando a esto de nuestro sistema de teología, este es nuestro sistema de teología. Se llama el dispensacionalismo teocrático del pacto. Dije eso 10 veces muy rápido. El DTP. El dispensacionalismo teocrático del pacto. ¿Por qué? Porque es el dispensacionalismo. Cuando hablamos de dispensaciones, no estamos hablando de épocas, estamos hablando de mayordomías. Dios dispensa mayordomías en la Escritura. Entonces, el dispensacionalismo tiene que ver con reconocer que la relación entre el hombre y Dios en la Escritura es mayormente, principalmente, una relación de mayordomo con el dueño. Dios es el dueño, es la casa de Dios, la creación. Nosotros somos los mayordomos. Él nos ha entregado cierta responsabilidad y autoridad para llevarla a cabo. Nuestra relación, yo sé, somos hijos de Dios, nacidos de nuevo, pero como hijos, Dios nos ha entregado la responsabilidad de cuidar la casa. ¿Ok? Cuidar la casa en su ausencia. Obviamente está aquí con nosotros el Espíritu Santo dándonos la capacidad de llevar a cabo lo que Él quiere que hagamos. Ok, entiendo, pero entiende esto, que somos mayordomos. Tenemos una responsabilidad que Dios nos dio, algunas obras que Él quiere que hagamos, un comportamiento que Él quiere que desarrollemos, un carácter que Él quiere que desarrollemos. Entonces, todo esto es el plan de Dios, ¿ok? El plan de Dios, y es el dispensacionalismo teocrático. ¿Por qué? Porque teocrático tiene que ver con el reino de Dios teocrático, Dios reinando por medio de sus reyes mediadores, por medio de los mayordomos. Y es el dispensacionalismo teocrático del pacto, porque el mecanismo legal que Dios ha utilizado a través de toda la historia bíblica para dispensar las mayordomías es el pacto. ¿Ok? Es el pacto. Entonces, lo dejo acá. Vamos a retomarlo. Pero una enseñanza, un video más acerca de nuestra línea de tiempo. Yo quiero regresar a lo que es nuestra línea de tiempo general para establecer como el contexto de lo que vamos a estar estudiando con la línea de tiempo de Pablo. Entonces, la línea de tiempo de Pablo es una pequeña parte de lo que es la línea general de nuestra Biblia. Entonces, un video más y luego vamos a meternos en los detalles plenamente en el estudio de la vida y el ministerio de Pablo. Entonces, hasta la próxima vez. Gracias por haber visto el video y espero que le haya gustado, que ha sido de bendición en su vida. Y pues, hasta la próxima vez. Nos vemos.